y de debate. Pero entre todos esos charlas y debates surgió un tema que ayer lo publicaba mi compañero de trabajo y tenía que ver con con el proyecto de sacar el Consejo de la Magistratura. Nos sorprendió a todos, pero debe tener un contexto que también cabe interpretarlo. Se lo pregunto a la doctora Zalweder, Cristina Zalweder, ¿qué opina al respecto? Y lo que es de pronto a veces peligroso, que aparecen temas que hay que tratarlos con profundidad en este tema de la legislación, de la nueva Constitución, por lo que estamos trabajando. Cristina, un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, nos sorprendió a todos el tema de sacar de circulación, de que desapareciera el Consejo de la Magistratura, que tiene, me imagino, quien lo propuso, tiene una idea formada, que hasta me gustaría, y lo voy a intentar que me lo explique, para que podamos aprobar, defender o modificar, y estar de acuerdo o no sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto de que no tengamos más este Consejo de la Magistratura como ayuda, como sostén, como un buen hecho de que estemos precavidos en lo que puede haber en el tema de la justicia? Bueno, personalmente por supuesto que no estoy de acuerdo con la eliminación del Consejo de la Magistratura. Vamos a dejar aclarado que es uno de los proyectos que están en estudio en comisión. Ese proyecto, digamos, creo que puede haber tomado relevancia porque la firmante es la presidenta de la convención junto a otra convencional. No es el espíritu que veo en el resto de los convencionales, y a título personal y del bloque que integramos juntos, entendemos que el Consejo de la Magistratura es un órgano que cumple un rol muy importante dentro de la estructura democrática, constitucional, y también dentro de la designación para la designación de los jueces, ¿no? Que tiene sus errores muchísimos, que hay que mejorarlo sin duda. De hecho, hemos presentado desde el bloque un proyecto en ese sentido para tratar de equilibrar la composición, porque también entendemos que no está funcionando bien, pero a ninguno se nos ocurriría eliminarlo y retroceder democráticamente para que los jueces vuelvan a ser designados como era en el sistema anterior, a través de la propuesta del gobernador y la votación en la Cámara y listo. Tenemos varias herramientas para mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En lugar de eliminarlo, hay que ayudar a que, por supuesto, se mejore, que el dictamen del Consejo de la Magistratura sea vinculante. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para que esto mejore, pero retroceder como institución, eliminándolo, me parece grave, un error grave. Pero es la opinión de dos convencionales, será motivo de estudio de la comisión. De todas maneras, Cristina, no se adhiere a las propuestas que tenía en un comienzo la renovación de la Constitución. Está, digamos, fuera del contexto, como hay un montón de temas que a veces son tratados y que no está dentro de la nómina, el interés y la propuesta de por qué renovar la Constitución. Hay muchos proyectos, es verdad que hay muchos proyectos que están fuera del esquema de la ley, pero el Consejo de la Magistratura sí está dentro del articulado de la ley 10.609. Así que creo que el proyecto sobre el que nosotros estamos hablando es uno de los varios que te decía que están en estudio en las diferentes comisiones y que, bueno, recibirá dictamen si tiene los votos para ser apoyado, que yo la verdad entiendo que no, pero es mi opinión personal, porque entiendo que la mayoría de los convencionales van a intentar, bueno, salvar ese instituto. Es una herramienta que ha venido para mejorar el sistema democrático en cuanto a la postulación de los jueces. No es menor el tema, que vuelvo a insistir, yo tampoco estoy de acuerdo en cómo funciona, no estoy de acuerdo que esté la sobrina del gobernador integrándolo, no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero sí creo que es un instituto que hay que
que mejorarlo, hay que dar herramientas para que se equilibre la composición, para que tenga un dictamen vinculante, etcétera. Varias cosas, pero nunca pensaría en eliminarlo. Y creo que va a primar la cordura de nuestros colegas en ese sentido. ¿Crees que de pronto hay que modificar el camino a seguir para poder elegir a un juez desde el Consejo de la Magistratura que no tenga el absolutismo de que la última palabra o que la palabra más importante sea la del gobernador, que sea la que funcione la división de poder, y si le toca al Poder Legislativo, que lo haga en condiciones de libertad y no de política? ¿Qué es lo que esta mañana, inclusive, en la charla que manteníamos en la Comisión de Salud, y lo que decía recién yo en la editorial, que a veces confundimos que esta Constitución debe ser modificada con color político, y creo que no tiene que tener un color político. Es mi forma de pensar, que no tiene que tener color político, que tiene que tener un interés general y tratar de ser lo más parejo para todos, católicos, apostólicos, romanos, judíos, evangelistas, de River, de Boca, de radicales, peronistas. Creo que tenemos que armar una constitución que tenga que ver los derechos y las obligaciones de todos, no con color partidario, que creo que ese es el error. Así es, comparto esa visión. Yo creo que cuando uno hace un llamado para reformar la Constitución, no solamente tiene que estar pensado en los intereses personales del gobernador, que es lo que lo motivó ahora, y que después el escenario político fue variando en el transcurso del año 2023 y del 2024, que llevaron a que también se redireccionaran los intereses de esta reforma constitucional. Sí creo que, siendo nuestra norma más importante, la base de nuestro sistema de ordenamiento jurídico, tenemos que pensar con ese criterio, ¿no?, de que sea para todos los riojanos, para garantizar los derechos y los deberes de todos los riojanos, sin distinción ni de banderas políticas, ni de credos, o sea, que no haya diferencias entre nosotros. En esto no puede haber grieta, hay que establecer en la Constitución artículos que sean que lleven al bienestar de toda la sociedad y no de un sector político o de un color político para defender una bandera circunstancial. Y más aún en la elección de los jueces, que dependemos, en lo cual termina o no la libertad de cada uno, el criterio o no de cada uno de quien vaya a regir la libertad de todos los riojanos. Creo que ya tuvimos una experiencia donde de pronto el quinto fue primero y el primero fue último, y creo que no fue bueno. Por eso nosotros proponemos que el Consejo de la Magistratura emita un dictamen que sea vinculante, para que no se puedan apartar precisamente de ese orden de mérito, ¿no? Que el que salió primero en el examen sea el que va a nominar primero el gobernador y que va a ser finalmente el designado. Y no como es ahora, que se invierte la nómina de los postulantes que han resultado electos para acomodarlo a los intereses del gobernador. Por eso digo, hay herramientas para mejorar una institución, hay que usarlas, nada más. ¿No cree que de pronto en esa renovación, en ese recambio, se podría también poner como exigencia que los integrantes deban tener una absoluta libertad política de pensamiento y de color político, como para tratar, porque terminamos hoy con un consejo que tiene color político, y creo que lo peor que nos puede pasar, no tan solo a los riojanos, al país, que cuando hay cargos que deben tener libertad, transparencia, equilibrio político, lo tenemos pintado de un solo color y creemos que es la única ley que existe. Por eso decía que hay que equilibrar la integración, Jorge. O sea, ahí está, yo no soy capaz de decir, que ninguno de los integrantes del Consejo de la Magistratura no tenga ningún tipo de ideología política, porque la verdad que eso sería utópico. Pero sí creo que hay que lograr una integración equilibrada. No puede ser que dentro del Consejo de la Magistratura haya un solo representante del Consejo de Abogados y un solo representante de los diputados por la minoría.
Eso me parece injusto, desmedido, y creo que en ese sentido hay que lograr avanzar. Bueno, vamos a ver cuál es la intención que tienen nuestros compañeros convencionales. Defenderemos nuestro proyecto en su momento. ¿Algo para agregar, Cristina, por favor? No, como vos decías recién, ¿no? Empezar a pensar una constitución que tenga conceptos y contenidos que sean amplios para todos los riojanos y no para un solo color político, que es lo que ha venido tiñendo todas las otras reformas constitucionales. Hay que de una vez por todas sacarse eso de la cabeza y empezar a pensar en el conjunto de la sociedad. Te voy a hacer la consulta, si la querés decir, decila. Fue esta mañana, después del, no altercado, el intercambio de ideas que de pronto sobre este tema surgió, hablando de esta idea política, que creo que no tiene que primar en la Constitución. Justamente se planteó una discusión con un colega defendiendo una idea política, y creo que a veces eso puede ser una equivocación. Te doy, por ejemplo, esa posibilidad que me digas si querés opinar o no, no tengo ningún problema. Al tema lo iba a tratar de todas maneras, pero fuiste protagonista por eso. Lo que pasó específicamente fue que un compañero convencional entendía que nuestra crítica al sistema de salud, que la hacemos desde el lugar de habitantes de La Rioja, más allá de que yo piense distinto al colega que me está dirigiendo la palabra, entiendo que la gente en general, en la capital y en el interior, se le hace muy difícil acceder al sistema de salud, porque el sistema de salud está destruido, detonado en donde sea que uno lo mire. No hay sistema de salud funcionando ni en el interior de la provincia y acá en la capital. La verdad que es bastante dificultoso que la gente acceda a un buen servicio de salud. Entonces, si no sos capaz de aceptar una crítica en ese sentido para tratar de llegar a un acuerdo en un artículo donde plasmemos la realidad de lo que vivimos los riojanos, partimos de una base equivocada. Entonces, desde ese lugar, creo que a lo mejor nuestro colega convencional malinterpretó nuestra intención y se puso a defender políticamente el sistema de salud de La Rioja, cuando, bueno, es nada más que la gente pueda abrirle los teléfonos a la gente y vamos a saber que en el interior las mujeres tienen que venir a parir a La Rioja y viajan con contracciones en la ambulancia porque no hay cómo las atiendan en Aymogasta o en Los Sauces o en cualquier pueblo del interior. Eso solo para dar un ejemplo. Y así todo el sistema. O sea, tenemos que ser capaces de poner una mano en el corazón y de plantear los hechos desde las realidades que vivimos como riojanos en nuestra sociedad, y desde ahí construir para llegar a consensuar un artículo o no. Perfecto. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a vos, que tengas muy buenas tardes. Gracias. La doctora Cristina Zellweger, convencional constituyente, opinando sobre lo que, bueno, esta mañana hablábamos y lo que me resultó en la editorial de hoy. Me llega a propósito